Cristina Fernández, prácticamente ella marcaba la agenda diaria de qué había que hablar cada día, ¿no? Y ahora, esta semana fue notable, o sea, cada día había que hablar de un tema distinto, pero gracias a Dios ya no lo define ella, ¿no? El tema. El domingo había que hablar de los extranjeros, no sé si te acordás de los extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina, a la universidad o a atenderse en los hospitales. El lunes estaba el tema de la evaluación en los colegios. Mira, a mí, ayer era el tema de las mujeres, de la marcha. El debate de Donald Trump y a la noche el debate de Donald Trump. Y hoy no sé qué tema es. Mira, a mí me agrada. Una vez me acuerdo mirando un partido de fútbol por la tele. Estaba el locutor, el relator y el comentarista, qué sé yo. Y le dice, mira, bueno, le preguntaron, ¿qué tal fue el arbitraje de fulano? Mira, ni se notó que estuvo en la cancha, así que debe haber sido un buen arbitraje. Claro. Porque si todo el mundo está hablando del árbitro es porque el árbitro está haciendo las cosas mal. Y que Macri sea un presidente desde el punto de vista periodístico muchísimo más intrascendente que Cristina, habla muy bien de Macri respecto de Cristina. Porque tener a una desquiciada que te abruma desde la tele con medidas arbitrarias, dividiendo, agrediendo, escupiendo veneno a todos los costados, emputece al país, ¿no? Si un presidente, ¿vos sabés cómo se llama el presidente de Noruega? Claro. ¿Lo conocés? ¿De nombre? No, yo tampoco. Los países, cuanto más normal es un país, el presidente es un personaje más intrascendente. Solamente en países desprovistos de instituciones, de leyes, de cultura cívica, el presidente es alguien importante. Por eso, esto que vos repasás, estas cosas que... Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Cuál va a ser el tema de la semana? A pesar de que nosotros no somos necesariamente un programa de coyuntura. Y que ahora nos cueste trabajo. Me parece que es un buen síntoma. Puede ser, sí, puede ser. También me olvidaba lo del... el lunes en realidad lo que se habló fue el 17 de octubre. Pero todas cosas que no son propias de una... sino, ¿cuál fue el decretazo de esta semana? ¿Cuál fue la cadena televisiva de esta semana? Lo importante es que por lo menos no hay nadie que marque la agenda y que ese nadie también no es el gobierno central, ¿no? Eso sí es auspicioso. Después, bueno, la agenda está un poco marcada por distintos factores, ¿no? Sé qué pasa, es una época del año donde ya hay una fatiga generalizada. Estamos ya casi cerca de noviembre. Yo creo que la gente está como, digamos, en un punto de inflexión, esperando que termine, que pase el verano, porque se viene una rosca feroz en función de las elecciones del año que viene. Falta un año para las elecciones del año que viene. Y pareciera que la clase política está como en una cierta inercia. Sí, lo que pasa es que con todo este tema de las PASO y que hay que presentar las alianzas y las listas, ¿viste? Ya a partir de marzo... Otra noticia esta semana que ya la hemos tratado acá, pero que se va gigantando por lo lamentable, fue la paridad de género en la Cámara de Diputados de la Nación. Eso se aprobó ayer. Otra cosa vergonzosa que propuso la suegra de Sergio Massa, la ex guerrillera Marcela Durrié, que siempre fue la abanderada de estas insensateces, ¿no? La insensatez no es que ella sea la abanderada de esto, la insensatez es que el resto de la clase política la acompañe, empezando por el PRO. Exacto. Sí. Eso bueno, sí es una insensatez. Hay que remarcar la disidencia de Federico Pinedo, que a mí por lo menos me asombró mucho. Sí, me asombró porque tuvo un gesto de valentía personal, sí, de sentido común, muy asombroso su papel. Por un momento volvió a ser el que uno conoció hace 20 años atrás. Sí, yo nunca lo conocí como un tipo, digamos, destacado. Siempre lo conocí así, pero bueno. No destacado, pero en los últimos años... era una ovejita obediente muy, muy marcada, ¿no? Y lo sigue siendo, por eso llamó la atención lo de ayer, o sea, estoy seguro que de ahora en más seguirá en su papel de ovejita de aquí en adelante, pero bueno, lo de ayer llamó la atención. Dio su voto testimonial. Dio su voto testimonial.
Ya en él es un gesto de valentía, una hidalguía, es un obrar quijotesco. No, una sorpresa notable, ¿no? Pero hoy tenemos dos entrevistados muy buenos, seguramente vamos a estar constantemente hablando de actualidad y creo que hoy va a ser un programa que va a dar mucho que hablar por la identidad intelectual de los entrevistados que tenemos. Sí, no, como siempre. Eso sí, el problema son los conductores. Exacto. ¿Querés que hacemos un corte y ya nos metemos entonces en el programa, con lo importante del programa, ¿no? Perfecto. Bueno, hacemos un pequeñísimo corte musical y volvemos. Bueno, muy bien, seguimos en iniciativa privada. Realmente estamos muy contentos de estar en contacto telefónico con un pensador del perfil, del nivel de Vicente Massot, que en este momento ha tenido la gentileza de dispensarnos un ratito. ¿Cómo estás, Vicente? Nicolás Márquez y Pablo Parenti te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Vicente, gracias. Hola, Vicente, muchas gracias por esta atención. Muchas gracias a ustedes. Vicente, estábamos recién comentando con Pablo que a veces cuando uno hace un trabajo periodístico cuesta un poco en estos tiempos definir quién marca la agenda. Antes la agenda la marcaba Cristina y era Cristina, monopolizaba toda la información, los debates de la semana, los titulares de los diarios. ¿Por dónde pasa hoy en día, a tu entender, quién marca la agenda en Argentina de Cambiemos? Porque Macri es un presidente con un protagonismo, yo no diría desteñido, yo diría tiene bajo perfil. Más allá de que se mueve, de que trabaja, de que está, pero estamos acostumbrados, no solamente un tema del kirchnerismo, el propio Menem era así, de presidentes que eran los protagonistas, eran la vedette, y Macri no tiene ese perfil. ¿Cómo analizas vos el protagonismo de Macri y por dónde pasa hoy por hoy la noticia? Mirá, yo coincido con vos en el hecho de que durante los 12 años de kirchnerismo, fruto de la naturaleza hegemónica de ese régimen, la agenda prácticamente de la A a la Z estuvo marcada primero por Néstor Kirchner y después por Cristina. Ahora, eso no necesariamente es bueno o es malo. Me parece que es un dato, primero, que nace, insisto, de la índole de ese gobierno, que era hegemónico. En el caso de Macri es distinto, y me parece que esta pregunta se relaciona con otra que se escucha a diario respecto de si Macri y los gerentes que ha llevado, en parte al menos, a su gobierno, hacen política o no hacen política. En realidad, Macri hace política, solamente que es distinta respecto de la política que muchas veces vimos antes en la Argentina. Es una forma distinta de encarar la cosa pública, de la misma manera que, como su aspiración no es hegemónica y su gobierno tampoco lo es lógico que la agenda esté marcada en parte, por supuesto, por los actos de gobierno y por las decisiones del presidente, pero de alguna manera el naipe está abierto. Aquí hay una situación distinta en donde la agenda no necesariamente todos los días la marca Cambiemos. Yo no creo que haya que sorprenderse y que sea algo que deba preocupar. Es una forma, insisto, distinta de encarar la política y de mirar las cosas desde la función pública. Exacto. Esta semana fue el 17 de octubre y fue una demostración palpable de la división de peronistas que hay, que ya no los podemos contar ni con las dos manos, con los dedos de las dos manos. ¿Cómo ves el desarrollo del peronismo, de los infinitos peronismos que hay en los próximos años, Vicente? Yo no haría un análisis de los próximos años, porque me parece que el escenario es tan cambiante que no sé si serviría de mucho, pero de cara al año que viene, donde hay una puja electoral muy importante, me parece que sí, hay que tratar por lo menos de discernir cuáles puedan ser los escenarios probables,
Por de pronto, si uno hace una comparación con 1983, y me parece que es la única válida, en el sentido de que en uno y otro caso el peronismo había perdido en elecciones libres la elección. Y por lo tanto, tanto en el 83 como ahora, hacen las veces de opositores. El caso de la Rúa fue tan fugaz y tan atípico que no lo cuento, pero no diferiría mucho de lo que voy a decir. La gran diferencia entre uno y otro caso es que en 1983 el peronismo quedó dividido en dos, entre Arminio Iglesias y la Renovación. Hoy, como usted acaba de decir, no nos alcanzan los dedos de la mano para determinar cuáles son las distintas capillas o banderías justicialistas. No es pequeña la diferencia. La segunda es que entonces los dos peronismos conformaban el núcleo duro, el 90% de la oposición a Alfonsín. Hoy, el principal candidato opositor, el único que tiene dimensión nacional, es Sergio Massa, que si bien nace en el peronismo, hoy claramente lidera un frente renovador que se nutre de peronismo, pero que él mismo, en su intención, y lo ha dicho más de una vez, excede al peronismo. De modo tal que ahí hay dos diferencias importantes. La tercera es que falta tan poco tiempo para la elección de medio término, a diferencia de lo que sucedió con Alfonsín, que en menos de un año votamos, y ni hablar con las PASO. Claro. Y lo que se ve es una gran desunión. Claro. Algunos especulan incluso, varios especulan que lo que durante los primeros meses de gobierno había sido una suerte de persecución, no sé si llamarlo así, de seguimiento mediático y judicial para con el kirchnerismo y todas las cosas que se conocieron en los primeros tiempos, se fue diluyendo porque hoy es funcional al gobierno que Cristina siga libre y eventualmente candidata para particionar al peronismo. ¿Vos ves una política deliberada del gobierno o es una especulación periodística? No. Yo te diría, es una consecuencia no querida de una serie de factores que objetivamente beneficia al macrismo. Ajá. Yo creo que hay que diferenciar, porque si no caemos, a mi juicio, en el conspiracionismo. Claro. Que a veces te puede dar una respuesta, pero la mayor parte de las veces lo que te hace es facilitarte una cosa que es mucho más difícil de explicar que con arreglo a, mira, planearon esto y están haciendo esto otro. Son dos cosas diferentes. Por un lado, objetivamente, si en la provincia de Buenos Aires, el año que viene, Massa va por un lado, Randazzo va por el otro, y Cristina y Scioli van por otro, eso es papita para el loro para Cambiemos, hablando mal y pronto. Desde ese lugar y en ese escenario, que es uno de los probables, el peronismo dividido en tres, o distintos peronismos, uno en el Frente Renovador, otro con la que podríamos llamar la ortodoxia y otro con el kirchnerismo, eso es casi un triunfo cantado para el gobierno. Así que, por supuesto que le conviene. Ahora, de ahí a suponer que Macri le ordena a los jueces bajar la intensidad de sus investigaciones y de la eventual prisión de Cristina Fernández, me parece que hay un abismo. Hay consecuencias que no son necesariamente buscadas por aquel a quien esas consecuencias lo benefician, en este caso el gobierno. Pero, por supuesto, es una conjetura la mía. La conjetura contraria es que, como le conviene, claro, Macri está haciendo todo lo posible con jueces, con medios, para evitar que Cristina Fernández, o mejor dicho, para tratar de que Cristina Fernández sea de la partida el año que viene. Ahora, el gobierno tiene un problema propio, que es que no tiene tampoco candidatos fuertes, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, ¿no? No los tiene. En la provincia de Buenos Aires hoy no los tiene. En la Capital Federal tengo mis dudas. Me parece que Elisa Carrió es una candidata importante. Habrá que ver cómo juega en todo esto, si es que juega Guillermo Lustó. Guillermo es el padre. Martín Lustó. Porque imaginemos que pueda ir a una PASO, y quien gane la PASO, si está dentro de Cambiemos, va a ser el representante de Cambiemos. Yo no creo que los
problemas que enfrenta el oficialismo estén radicados en la capital federal. Creo sí que no tienen un candidato importante al día de hoy en la provincia de Buenos Aires, lo cual no es un dato de importancia menor, es un dato fundamental. Claro. En atención a que enfrente las encuestas están diciendo que miren muy bien Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Sí, al punto de que se dice que el propio Cambiemos está tratando de seducir a Stolbizer para que se pase para el lado de ellos, ¿no? Yo creo que eso no hay nada cerrado. No, me parece que no. En los escenarios que uno puede imaginar hay una variable que a mi juicio es fundamental y es la económica. Sí. En términos de 3 variables: inflación, actividad económica y empleo. Si de aquí a octubre del año que viene, yo soy de los que creen que va a mejorar la situación de empleo, no mucho, pero va a mejorar, que la economía va a crecer el 2 o 3% frente a un decrecimiento, es decir, un crecimiento negativo, por llamarlo de alguna manera, de -2 este año, y que efectivamente la inflación va a bajar de 40 a 45 a 17, 20, 23. Con esos 3 datos, el gobierno tiene una ventaja inicial importante por la dimensión que tiene el bolsillo como víscera más sensible de los argentinos. Un dato importante. El otro dato importante es que con esta condición, que a mí me parece que es la condición necesaria para un triunfo de Cambiemos, si lo que acabo de decir de lo económico no se da, Cambiemos yo creo que sufre una derrota importante. La economía es la condición necesaria. La condición suficiente es tener un candidato, pero a veces, y no quiero extenderme mucho, se puede dar, o se ha dado, lo que podríamos denominar, a falta de una mejor definición, el escenario Armendáriz o Herman González. ¿Qué quiero decir con esto? En 1983, el triunfo que nadie esperaba, y menos por la cantidad de votos que obtuvo Alejandro Armendáriz como gobernador que venció a Herminio Iglesias, suponer que ganó Armendáriz, sin desmerecerlo a Armendáriz, es no entender que el aluvión que había generado Raúl Alfonsín había sido, en definitiva, la razón de ese triunfo fenomenal. Le sacó 300.000 votos a Herminio Iglesias. Sí, bueno, y la figura había ganado Alfonsín. Y la figura de Herminio ayudó mucho. Está bien, pero aún con otro peronista, con Alfonsín, por los puntos que le ganó a nivel nacional el peronismo, ganaba también la provincia de Buenos Aires. Años después, Herman González, un riojano, a quien no muchos conocían, le gana a la Unión Cívica Radical y a los demás partidos en la capital federal. Una vez más, no tengo nada en contra de Herman González, que ya no vive, y además no hay por qué afilar una crítica que no merece. Ganó. Año no 90, año 93 creo. Fue, no sé, no me acuerdo. ¿Quién había ganado esa elección? ¿Quién ganó esa elección? Carlos Saúl Menem. Entonces, ojo, porque la imagen positiva que tiene hoy María Eugenia Vidal es de tal dimensión que con esos 3 indicadores alineados, y aún sin un excelente candidato, si ella fuese capaz, creo que le sobra capacidad para ponerse la campaña a cuestas, podría ganar la elección. Vicente, caracterizaste al gobierno por sus modos, por su forma, por sus gerentes. En otra ocasión hemos charlado y de alguna manera algo de esto también mencionaste. Después de un año de gestión, ¿cuál sería la caracterización que vos hacés del gobierno desde lo ideológico? Ya no desde lo formal, sino desde lo ideológico. ¿Qué sustancia ideológica vos le ves al gobierno? No te podría contestar, Nicolás, porque yo no le veo sustancia ideológica. A diferencia de otras experiencias que hemos tenido en la Argentina y de otros casos a nivel mundial, por supuesto, el macrismo no admite un etiquetamiento como sí podían admitirlo, con todas las dificultades que existen para etiquetar a las personas, a los movimientos y a los gobiernos. Pero hay, por supuesto, gobiernos que claramente admiten una identificación en términos de doctrina o de ideología
casi diría de manera natural, y hay otros que no. En el caso de macrismo es difícil, insisto, identificarlo. Tiende a ser un partido procapitalista, si vos querés, en economía. Declama, esto no quiere decir que la declamación sea falsa, dice observar unas ideas republicanas y liberales en general. En algunos casos me parece que eso es así, en otros tengo mis dudas. Desde el punto de vista cultural es un gobierno que no tiene absolutamente nada de lo que comúnmente se identificaría con la derecha o con posiciones conservadoras y tradicionales, todo lo contrario. Está mucho más cerca de ser un partido liberal americano o socialdemócrata europeo en lo cultural, te digo, claro, sí, en sentido amplio. De modo tal que es muy confuso ese panorama como para decir es tal cosa o tal otra. Ahora, vos sabés, Vicente, que yo pienso que esa indefinición que hace Cambiemos, creo que adrede la hace, ¿no? De no tener una definición ideológica, tiene el riesgo de que la ideología se la pongan otros y que termine encerrado en una ideología que se la decretaron otros. Yo estigmatizado, decís vos. No sé, yo hablo por ejemplo, con amigos en Europa, y en Europa la imagen es que es un partido de derecha. Y tienen esa imagen, y vaya a saber por qué la tienen. O sea, bueno, en general, confrontado con el kirchnerismo y aplicado el concepto de la derecha básicamente a lo económico, a lo social, si vos querés, y a lo institucional, bueno, con toda la relatividad que tienen las categorías de izquierda y derecha, está más cerca, creo yo, de la derecha que de la izquierda, pero son tan incompletas esas categorías, claro. Y al mismo tiempo es confrontado con el kirchnerismo. Pero si vos lo desgajás de eso, le desgajás la parte cultural, a mi juicio fundamental, de derecha no tiene nada. Claro. Entonces, ahora, ¿es importante eso? Yo diría que es relativamente importante. Yo estoy tratando de contestar una pregunta y tratando de ser lo más serio posible en términos de la identificación ideológica. Y la verdad es que no encuentro un punto de apoyatura sólido, firme, serio, como para decir es tal o cual cosa. Ahora, ya que Pablo habló de Europa y salió la expresión derecha, hay, bueno, vos que has leído tanto a los revisionistas franceses y tantos pensadores de la primera mitad del siglo XX, ¿qué te sugiere este rebrote de partidos de derecha en Europa, en Francia, que es muy protagónico, en Alemania, bueno, en muchos lugares? ¿Esto a vos te sí. Me parece que es una clara manifestación de rechazo a determinadas formas culturales y políticas públicas, que por supuesto han tenido consecuencias, anejas a la globalización. Me parece que es un producto típico, una reacción típica frente a un fenómeno que llegó para quedarse, pero que ha tenido consecuencias en algunos casos benéficas y en otros casos, y sobre todo para determinadas sociedades, perversas. En ese orden de cosas, me parece que uno puede trazar un común denominador entre Le Pen, el gobierno húngaro, el gobierno polaco de hoy, determinadas facciones de los republicanos de Estados Unidos, aunque tendría más dudas al respecto. Es decir, incluso hay una serie de reacciones que, no siendo iguales, que reconociendo causas muy distintas, sin embargo, cabrían dentro de este común denominador. El rechazo al Brexit, es decir, la idea de seguir en la Unión Europea, votada por los ingleses, me parece que se inscribe en esto. Es decir, eso no quiere decir que piensen lo mismo que Marine Le Pen. Lo que quiere decir es que el fenómeno, si uno debe entenderlo
más allá de Inglaterra, de Francia, de Hungría, de Polonia, y alguien dice, bueno, hay un punto de contacto, creo que el punto de contacto es un rechazo manifiesto a determinadas consecuencias o efectos sociales, políticos, económicos y culturales que ha traído aparejada la globalización. ¿Puede ser de alguna manera una reconversión de la derecha o simplemente te parece una cosa muy coyuntural? No, no me parece coyuntural, no sé cuál será el resultado final, pero no me parece coyuntural porque, por lo que dije antes, Nicolás, la globalización ha llegado para quedarse, con lo cual me parece que las reacciones que genere a favor o en contra también han llegado para quedarse. En Argentina todavía ese debate ni se da. No, estamos en pleno tercer mundo, en pleno subdesarrollo, de modo tal que son casi, no digo, porque no son discusiones menores, ni reacciones menores, pero creo que nosotros estamos en otra galaxia, que no tenemos nada que ver con todo eso, por lo menos hasta acá no ha llegado eso. ¿Y cómo ves la figura de Donald Trump en ese contexto y no solo la figura de Donald Trump, sino el papel del Partido Republicano? Yo diría que lo más importante no es ni Trump ni el Partido Republicano, si bien voy a contestar la pregunta. El Partido Republicano es un aquelarre, no sabe dónde está parado. Trump es una suerte de esquizofrénico que pareciera querer perder, porque no se pueden decir tantas cosas tan mal, tener tantas reacciones, porque no es ser políticamente incorrecto. Es decir, Trump roza muchas veces el disparate, la desmesura. Entonces, ahora, el dato más importante para mí no es ni Trump ni los republicanos, es por qué 41, 42 o 43% hoy, por supuesto pierde Trump, pero pierde mucho más en el colegio electoral que a simple pluralidad de sufragios. Hoy Hillary estaría ganando 49, 42, una cosa así. ¿Por qué casi la mitad de los Estados Unidos opta por Trump? Ese es el fenómeno que a mí me interesa analizar. Les digo una cosa, que les va a parecer, no digo rara, pero que me disculpan. No tengo tiempo porque tengo que salir y me parece que es materia de una conversación seria y que requiere tiempo que podríamos dejar para otro momento. Pero me parece que eso es lo que... yo escucho insultos en contra de Trump y lo que dice Trump y lo que significa Trump. Le pueden decir loco, fascista, xenófobo y demás. Me dicen, bárbaro. Generalmente el que insulta no tiene ideas o no tiene respuestas para los fenómenos. Yo quiero entender el fenómeno, salvo que alguien piense que el 42% de los Estados Unidos es loco, es xenófobo, es fascista. No. ¿Y no será es algo mucho más profundo de eso. ¿No será el espanto que genera Hillary Clinton? También, por supuesto. Puede ser así y ciertamente alguna causa hay, pero me parece que es, una vez más, la reacción a determinada forma de hacer política y del establishment norteamericano, lo que en buena medida explica por qué el 42% está dispuesto a votar por un tipo que a veces uno dice, che, ¿es un insano o no es un insano? Vicente, te liberamos te agradecemos infinitamente, pero no te vas a salvar, en algún momento te vamos a volver a llamar. Perfecto, no, hablemoslo porque se viene la elección, por supuesto. Abrazo y gracias. Muchas gracias, Vicente, un abrazo grande. Bueno, vamos con un cortecito y volvemos con otro entrevistado. Muy bien. Bueno, seguimos ahora con un nuevo entrevistado, ya venimos como en carrera, ¿eh? Sí, hoy y yo no sé si eso habla bien o mal de nosotros. O sea, ¿será que nosotros tenemos muy poco para decir? No. Pero no, la verdad es que los entrevistados que tenemos hoy valen la pena. Por eso, hay que aprovecharlos. Y ahora estamos en contacto con Agustín Laje. Con Agustín Laje. Agustín, ¿estás allí? Sí, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan? Bien. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo en orden. Estábamos preocupados porque sacaste una nota reciente, ayer, que se está viralizando muchísimo. No recuerdo el título textual, era a los hombres también... a los hombres también nos matan, ¿no? Nos matan, así era textualmente. Sí, así. También nos están matando. Y digo, ¿qué pasó? Se victimiza también Agustín Laje. Siempre va al frente, siempre... ¿Para cuándo la marcha? Provoca, siempre ataca y ahora él se pone en el rol de la víctima. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que hay un eslogan que corre como reguero de pólvora, ¿no? Que es este eslogan que ahora acompaña al Ni Una Menos, que es nos están matando.
bueno, a los hombres también nos matan, ¿no? También somos personas y seres humanos, así que un poco a eso apunta la nota. Bueno, a ver, repasanos, porque es una nota con mucho dato. Sí, Hacenos una suerte de verbalización de la nota. Bueno, es una nota que no es inocente en el momento en el que sale, ¿no? Claro. Porque sale el mismo día en el que una vez más asistimos a las convocatorias de las marchas de Ni Una Menos. Que yo diría que Ni Una Menos constituye un eslogan que es un poco la cristalización de una ideología que analiza a la violencia como una problemática de género. Y analizada así, la violencia nos impide ver muchas cuestiones, ¿no? Porque el problema de la violencia no es un problema que esté anclado en la cuestión del género, sino que es mucho más complejo que eso. Y los datos apuntan un poco a mostrar qué nos perdemos de ver cuando decimos Ni Una Menos. Y entre otras cosas, nos perdemos de ver, por ejemplo, cuántos asesinados hay por año en Argentina. Vos sabés que en el año 2014, que es el último año del cual se tienen cifras, los asesinados en Argentina fueron 3.269 personas. 3.269, de los cuales el 83,6% fueron hombres y el 16,4% fueron mujeres. O sea que desde el vamos, si queremos hacer un recorte de género para analizar la violencia, tendríamos que concluir que el hombre es mucho más vulnerable a la posibilidad de ser muerto en nuestro país que la mujer. Porque, insisto, hay por año 2.733 hombres que mueren por homicidio frente a 536 mujeres. Ahora bien, nuestra óptica no es esa, porque nosotros no caemos en esa estupidez de estar analizando un fenómeno tan complejo como la violencia a través de los lentes del género. Claro. Pero si así fuera, tendríamos que concluir, por ejemplo, que un hombre tiene 8 veces más posibilidades de resultar víctima de un homicidio que una mujer. Y estas son cifras que se repiten en otros países. Yo hoy estaba adaptando un poco esta nota para un diario de Chile y veía, por ejemplo, allá que en el 2014 también, el 81,9% de los asesinados fueron hombres y el 18,1% fueron mujeres. O sea, son guarismos que más o menos se repiten. Ahora bien, a nosotros nos podrían decir lo siguiente: bueno, acá en verdad lo que importa no es la calidad humana de la víctima, sino el género del victimario. Ahí ya entraríamos en una discusión completamente ideologizada, pero aún así, aceptándola, tendríamos que concluir cuestiones como, por ejemplo, de que no existe ninguna investigación seria en nuestro país que nos hable sobre la cantidad de muertos hombres a manos de mujeres. Lo cual ya habla a las claras de, digamos, la ideologización de la violencia, ¿no? O aún más, yo hice para escribir esta nota un recorrido, digamos, rápido, de un par de horas en medios de comunicación, en diarios sobre todo, que tuvieran que ver con homicidios entre el año 2015 y lo que va de este año. Y encontré en un rato solamente de búsqueda 114 casos de hombres que resultaron muertos por mujeres. O sea que si vamos a analizar la violencia a través de los lentes del género, aún así tendremos que concluir que es significativa la proporción de hombres que resultan muertos por mujeres. Pero, insisto, lo que yo considero que está mal es esto de estar viendo que la violencia es una problemática que se atraviesa por la ideología de género. Claro. Y tan mal está eso, que te doy un dato más. Yo hace un rato te dije que en el 2014 536 mujeres murieron. Vos sabés que, digamos, asesinadas, ¿no? Vos sabés que hay un eslogan que se viralizó muchísimo también, que nos dice que una mujer muere asesinada por violencia de género cada 30 horas en nuestro país. Ese porcentaje la ha sacado una ONG que se llama la Casa del Encuentro, que ha tomado este dato de 536 mujeres asesinadas en el 2014 y ha visto, bueno, cuántos de esas mujeres el victimario fue un hombre, y llegó a la conclusión de que eran 277 casos. Dividida la cantidad de horas que tiene un año, dicen, bueno, una mujer muere cada 30 horas por violencia de género. ¿Y qué ocurre? Quedan 259 mujeres, las restantes
de las 536 que no, digamos, que no entran dentro de las reivindicaciones de estas marchas. Y que son mujeres, pero no entran dentro de las reivindicaciones de estas marchas porque sus victimarios no fueron hombres. O sea, fíjate que se invisibiliza no solamente a los 2.733 hombres asesinados en un año, sino también a todas las mujeres cuyo victimario no es un hombre, sino que en todo caso será una mujer. Fíjate lo perverso que es, ¿no? Te tiro una analogía, Agustín. Todos nos acordamos del episodio terrible que fue la masacre de Orlando, ¿no? Donde entra un francotirador a un boliche homosexual. Bueno, mató 50 personas, fue una cosa terrible, hasta que incluso lo matan a él. Todos los movimientos de la diversidad sexual, repudiando la homofobia, etcétera, etcétera, en las redes sociales, hasta que se descubrió que el francotirador era homosexual. Cuando se descubrió que el francotirador era homosexual, se terminó el repudio. Bueno, eso es interesantísimo porque lo que pone de manifiesto, al igual que esta cuestión de ni una menos, es que no hay tanta preocupación por la calidad humana, por la condición humana de la víctima de un homicidio, sino por el género del atacante, ¿no? O en este caso por la tendencia sexual del atacante. Claro, bueno, ellos también incluyen, digamos, bajo la categoría de género a la homosexualidad. Pero en última instancia lo que se quiere hacer es generar una sensación de que estamos viviendo una guerra de hombres contra mujeres. Claro, y por eso han incluso manoseado tanto el concepto de violencia de género. Esto está muy claro en el libro que escribimos con vos, Nico, ¿no? Donde explicamos. Mira cómo que pasa el chivo, pasa el según la ONU, la violencia de género es aquella que se ejecuta bajo los móviles del odio de género. Es decir, yo puedo ejercer violencia de género contra una mujer en tanto y en cuanto esa violencia sea llevada a cabo a raíz del odio que yo le tengo a la mujer como tal. Hay un ejemplo que vos ponés que a mí me parece muy didáctico, que es el del racismo. Yo le puedo pegar a un negro porque tuve una discusión política, religiosa, porque le tengo bronca, porque me debe plata, porque le tocó la cola a mi mujer. Me agarro a piña con el negro. Con un negro. Ahí no existe violencia racial. Pero si yo me agarro a piñas con el negro porque yo siento desprecio porque es negro, eso es violencia racial. Uh-huh. Entonces, mi pregunta, ¿sabes cuál es, Agustín? ¿Existe la violencia de género? Bueno, yo no conozco casos de... No, puede existir casos excepcionales. ¿Conoces algunos? Yo desconozco. Por ejemplo, o sea, hay gente que es piromaníaca, ¿no? Repitamos, la violencia de género es la violencia promovida por odio al género, claro, a un género determinado. Bueno, podrá haber algún psicópata que tenga eso, como existen los piromaníacos, podrá haber algún psicópata, pero sí, son casos muy, muy excepcionales. Ahora, yo ayer decía, yo ya me rindo con el tema de la palabra femicidio, o sea, me rindo, o sea, acepto, está bien, quieren decir que cualquier asesinato de un hombre a una mujer es femicidio, y bueno, aceptémoslo porque ya se ha generalizado. O sea, andar explicando que no, que el femicidio es aquel asesinato hecho nada más que por ser con la condición de mujer de la otra persona. Pero a vos no te parece que aceptarlo es ceder en la batalla cultural cuando hay es claro que hay un propósito ideológico. Lo que me agrava es el propósito ideológico, que lo veo ayer en la marcha de ayer, ¿no? De alguna manera han logrado, por la masividad de la marcha que fue, han logrado crear esta antinomia hombre-mujer y que todo este tema de femicidios o de agresiones a las mujeres esté dominada por esa confrontación hombre-mujer. Lo han logrado, porque la marcha de ayer fue multitudinaria. Bueno, pero yo coincido, ¿no? Eso está muy sobre el tapete y uno tiene que ver aparte la pirotecnia, digamos, discursiva, ¿no? Que se generan en esas marchas. Siempre hay pintadas contra edificios públicos y privados, siempre hay consignas violentas, siempre se está en contra del ser humano por nacer, siempre hay consignas como muerte al macho, la vida es corta, hacete torta, cosas así pululan. Entonces uno
yo creo que está en una posición legítima de dudar sobre las verdaderas intenciones de esta marcha. Yo no tengo dudas, por otro lado, de que la mayoría, yo diría casi absoluta, de las personas que concurren a esas marchas, en términos de Lenin, son idiotas útiles. Son idiotas útiles en la medida en que apoyan con su presencia algo que no comprenden. Ellos están ahí porque piensan que con su presencia están dándole fuerza a una lucha en contra de la violencia. Pero en última instancia esas marchas son completamente violentas, promueven la violencia contra un tipo de ser humano, que es el ser humano por nacer, y promueven aparte la violencia contra el hombre. Y promueven aparte una concepción antropológica que es intrínsecamente violenta, ¿no? Que es esta idea de que los hombres y las mujeres estamos en una guerra perpetua bajo los dictados del patriarcado. Entonces esto es bastante trágico porque hay una élite que está manejando el discurso político, que va tomando y que se va modificando y radicalizando con el tiempo en estas marchas de Ni Una Menos, y yo diría que las masas nunca piensan mucho aparte, ¿no? Las masas son idiotas útiles, piensan que estando ahí, bueno, sacan su foto para el Instagram, se hacen su cartelito con Ni Una Menos y la mandan por el Twitter y se sienten realizadas las masas, ¿no? Se sienten, bueno, Agustín, yo ayer me puse a repasar mi WhatsApp y sí, me puedo jactar de vivir en una vida social de gente culta. La verdad que sí, por ahí, por las inquietudes de uno se relaciona con gente informada. No sé, la mitad de mi WhatsApp tenía la carita de... Sí, o sea, sí. Porque cuando uno habla de las masas, uno pareciera que, bueno, esas masas de muchedumbre llevadas en micros, viste, que son gente muy, muy primitiva, pobre, que es utilizada políticamente. No. Yo noto que parte de ese fenómeno es de gente, bueno, en fin, con determinado nivel de instrucción interesante. O sea, es una masa no al estilo tradicional del concepto. Bueno, pero masa en última instancia lo que hace referencia es a aquello que adopta la forma del recipiente en el cual se lo coloca. Y el recipiente en el cual colocan hoy a la sociedad es el recipiente de la ideología de género. Entonces son masas no al servicio en todo caso de un caudillo político, no al servicio de una sigla política, sino al servicio de una hegemonía ideológica que se llama ideología de género. Por eso, en última instancia, son masas porque no conciben la posibilidad de pensar de otra manera. Se adaptan al recipiente de esa ideología de género que es bajo el yugo en el cual estamos todos, ¿no? Y vos fíjate, a raíz de esta columna de la cual hablábamos hace un rato, tuve muchos ataques, pero prácticamente todos los contraargumentos que se me dieron fueron los mismos. Fueron, claro, pero los hombres no los matan por ser hombres. ¿Y a qué mujer la matan por ser mujer? ¿No? ¿A qué? A ver, ellos dicen, a 30 mujeres, una mujer muere cada 30 horas por violencia de género. Es decir, una mujer muere cada 30 horas por el hecho de ser mujer. Y científicamente, ¿cómo han comprobado eso? No hay manera de hacerlo. No hay forma, porque habría que hacer en todo caso toda una pesquisa psicológica, psiquiátrica sobre el victimario, habría que evaluar sus antecedentes, sus móviles, bueno, en fin, toda una cuestión que jamás se hace. Directamente acá lo que está pasando es que cuando hay un ataque de un hombre hacia una mujer se lo cataloga de violencia de género. Y cuando hay un ataque de una mujer hacia un hombre queda escondido bajo la alfombra, ¿no? Porque no vende, porque pone en discusión esta idea de que la violencia de género necesariamente es aquella que un hombre practica contra una mujer y no viceversa. En fin, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero que tiene una intencionalidad ideológica bien clara, que es a la cual Pablo se refirió hace un rato. Generar la idea de que los sexos son incompatibles, que hay una guerra, que hay digamos que hay un ataque natural del hombre hacia la mujer. ¿Y quién puede sacar rédito de esto? La izquierda. La izquierda, ¿por qué? Porque de esta manera destruye a la familia, algo contra lo cual siempre ha peleado de manera histórica. ¿Por qué se está intentando de promover también el aborto a través de una cuestión que no tiene nada que ver con el aborto, como es el caso de la violencia contra la mujer? Bueno, porque también contribuye a destruir la familia. ¿Por qué se promueve también la lesbianización de la mujer en estas marchas?
porque también promueve la destrucción de la familia. Acá el hilo conductor de las consignas que atraviesan ese significante vacío que se llama ni una menos es la destrucción de la familia. Y por eso es una marcha completamente funcional y orquestado por la nueva izquierda. Sí, pero debido a la masividad que tuvo la marcha de ayer y por lo que... Y además llovía fuerte, ¿no? Sí. Era un día no propicio para una Pero movilización. yo la seguí un poco por la tele y por alguna radio y había de todo. Realmente, pues yo en mi Facebook pregunté, ¿esta marcha es para pedir qué y a quién? Y nadie me supo dar una respuesta, o si me daban respuestas muy distintas, con lo que evidentemente era una marcha muy, muy diversificada. ¿Y era un reclamo contra quién? Es que no había una sola idea atrás, eran muchas. Y había de todo en la marcha, había feministas radicales, había gente que no tiene ninguna ideología y que simplemente marchaba porque siente que la violencia y la criminalidad realmente es imbancable hoy en día. Y había gente que marchaba y cantaba contra Macri, o sea, era un aquelarre en cuanto... Dentro de los últimos 2 ítems que marcás, ahí están los idiotas útiles, porque se prestan a una marcha con una ideología radicalizada, con un lenguaje articulado. No sé, ellos van con su convicción con sus convicciones, digamos, son funcionales, porque los que organizan la marcha, los que marcan la agenda de la marcha, los que le imponen el léxico a la marcha, lo que queda es, eso está organizado por gente ideologizada, y después se arrastran. Pero ¿están identificados quiénes organizaron la marcha de ayer? ¿Se sabe? ¿Se sabe cuál era la consigna? ¿Qué era lo que reclamaban? ¿A quién le reclamaban? Yo no lo sé, no lo pude descifrar escuchando todas las opiniones. Hay varias cosas ahí, ¿no? Porque muchas personas piensan que son marchas completamente inorgánicas, tipo un cacerolazo, ¿no? Claro. Y no es tan así. A mí a veces que me gusta imaginar qué ocurriría si yo me acerco a esa marcha, vamos a suponer, con un cartel en contra del aborto. Ya que pululan tantos carteles a favor del aborto, ¿cómo me iría a mí en una marcha de esas en contra del aborto? ¿Cómo le iría, por ejemplo, a un militante de la Juventud del PRO con una bandera de ni una menos que incluya el logo del PRO? ¿No? Seguramente lo echan a patadas. Y yo ayer, que tenía que ir al centro, pensaba irme en colectivo y dije, no, mejor me voy a ir con el auto, porque como estoy, digamos, como acá la gente en general sabe quién soy yo, la izquierda me tiene en la mira. ¿Por qué razón? ¿Perdón? ¿Por qué razón? Y bueno, por nuestro último libro. A mí me están lloviendo todos los días twitters donde dice que me van a pegar 4 tiros en las piernas, que me van a meter un cuchillo por el cuello. Me dicen de todo. Entonces yo pensaba, bueno, tengo que irme al centro y con el tráfico que va a haber, yo quisiera irme en un colectivo, pero no, con la gente que va a ir ahí, con la violencia que tienen. Si alguien me identifica a mí... A ver, que nos quedamos sin audio, nos quedamos con... Creo que caminando por el centro, me van a reventar. Hola. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí, ¿Hola? un ¿Se escucha? pequeño corte. Sí, no, digo que yo efectivamente soy sincero, ¿no? Soy sincero. Yo tenía miedo de ir, digamos, a pie al centro. Tenía miedo, es una marcha que infunde miedo, porque es gente que se pinta de diversa, de plural, de abiertos, de democráticos, pero hasta que le tocan sus intereses y sus ideologías, ¿no? Cuando salta alguien, digamos, a hacerle frente, como hicimos con vos, Nico, bueno, ya no son ni tan plurales, ni tan pacifistas, ni tan abiertos, ni tan democráticos. Así que el fin de la historia es que yo me tuve que ir en auto porque no quería andar a pie por el centro. Y no es de cobarde, digamos, es simplemente de realista. Yo estoy viendo mi Twitter, mi Facebook, todo lo que recibo por día, gente que me dice que me va a matar. Así que bueno, es bastante paradójico. En una marcha de ni una menos yo tenía que estar escondido porque andaba cerca de la zona. Y
Así que hay digamos, una agenda, hay una agenda o hay un discurso que está instalado en esas marchas. No es inorgánico como podemos pensar que era un cacerolazo. No, acá sería interesante hacer ese experimento de tratarse de meter en una marcha con una consigna en contra del aborto. Pablo, ¿no? hizo una pregunta interesante, ¿no? Que medio que quedamos como reflexionando sin dar una respuesta muy clara. Es Sí. quién la organiza. Y si bien yo no he hecho un seguimiento, porque hay que estar, digamos, cuáles son los grupos, eso se podría deducir de los grupos que encabezan la marcha, que van con sus pancartas, con sus vestidos, cada grupo con un color identificativo. Sí, Hay grupos sí. característicos de esto. Yo ahora no recuerdo, uno se llama... Pan y Rosas. Pan y Rosas, las Sí. Fulanas. La Revuelta, las Juanas. O sea, son todos grupos que tienen una intensa actividad, que son como mesas coordinadoras que ponen la marcha, ponen la fecha y después arrastran a la gente. Son exactamente las mismas que organizaron el Encuentro Nacional de Mujeres. Pero esos estaban ayer. Sí, por supuesto. Sí. Ayer Estaban todos esos grupos. Y son las que lideran y bajan las consignas de las marchas. Después, obviamente, está la masa, ¿no? Y disculpame, bueno, y cada una, Agustín, porque digamos, Sí. uno dice la fulana, Pan y Rosas, como si fuese ONG, no. Son juventudes de partidos de izquierda. Creo, por ejemplo, que Pan y Rosas, si mal no recuerdo, pertenece al Partido Obrero. Si mal no recuerdo. Pan y Rosas es del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bueno, del MST. Pero son básicamente lo mismo. Pero también tenés grupos del Partido Obrero, del Partido Comunista. O sea, digamos... Cada agrupación responde a una orgánica partidaria de extrema izquierda. Exactamente. Allí los que manejan tanto la organización de esto como el discurso político que se termina bajando en estas movilizaciones es la ultraizquierda. De eso no hay duda. Y no hace falta siquiera meterse ahí, hace falta ver las fotos y listo. Con las fotos de estas movilizaciones en cada punto del país, las banderitas rojas no faltan en ninguna, las consignas abortistas no faltan en ninguna, las remeras del Che no faltan en ninguna. Son muy fáciles de identificar. Pero esto tiene que ver con algo que ya hemos hablado en otro programa, que es la reconversión de la izquierda, ¿no? Ya no es más la clase obrera, ya son los conflictos de género. Ya es generar este otro tipo de dialéctica. Y la verdad es que están teniendo éxito, porque como dijo Pablo hace un rato, fue una marcha masiva y va a seguir siendo masiva. Sí, Lo importante en todo caso es, yo creo, no ceder a la perversión del lenguaje, no aceptar el uso de violencia de género como la violencia simplemente que el hombre ejerce sobre la mujer. A ver, todo tipo de violencia es condenable. Acá nadie hace una reivindicación de la violencia del hombre contra la mujer, pero hay que llamar las cosas por su nombre. La violencia de género es aquella que se funda en el odio de género. Agustín, y bueno, eso no tiene nada que ver con todos los casos que los medios suelen hablar, ¿no? Hay un tema que a mí no lo conozco, sí. No sé si hay datos, a lo mejor vos que siempre sacas datos al respecto, se te ocurre bucear, pero desconozco si habrá. Porque acá hay una suerte de histeria con los femicidios, como se les llama ahora, ¿no? Sí. Yo creo que el hombre ha ido perdiendo muchos valores, pero el valor de la paz es un valor afianzado. Hace 100 años te batías a duelo en la calle. Yo creo que muere mucho menos gente que antes, digamos, como concepto general. Yo creo, es una intuición, no tengo un solo dato, que hace 50 años mujeres víctimas de hombres golpeadores o mujeres que habían sido muertas por hombres debería ser un porcentaje muy mayor al de hoy. Lo que hoy habría que... No te lo puedo probar, no tengo datos, pero hoy habría que celebrar la disminución en lugar de relanzar la histeria. Habría que hacer un buen estudio. Yo supongo que sí, que los índices de violencia han bajado, y no creo que sea precisamente gracias a estas marchas. No. Al contrario, yo creo que ideologizar la cuestión de la violencia perjudica los intereses de la propia mujer, fíjate. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Para resolver un problema, lo primero que uno tiene que hacer es conocer las determinantes y las causas de ese problema. Si uno vende humo diciendo: bueno, esto es violencia de género y esto también es violencia de género y todo es violencia de género, y el género es explicativo de toda violencia que acontece entre un hombre y una mujer. Bueno, entonces, ¿qué política pública efectiva se va a poder diseñar e implementar para protegernos? Mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo estudiaba en la facultad,
hace 20 años más o menos, había un artículo en el Código Penal, ya me olvidé del número y el alcance, donde el adulterio era un delito. Sí. En el caso del hombre, el adulterio era un delito si el hombre tenía manceba, o sea, un amante permanente. Si era una cosa esporádica, una aventura menor, no era delito. En la mujer, el solo hecho de tener amante. Entonces, efectivamente había una tradición donde la mujer llevaba las de perder en la sociedad. Sí. Por eso sospecho de que un tipo le pegue un cachetazo a una mujer, hoy debe ser mucho menos frecuente que hace 30 años. Y sin embargo, hace 30 años no existía este reclamo. Lo enfatizan ahora, salvando lo mismo sucede con la homosexualidad. Cuando antes el homosexual tenía que vivir medio escondido y qué sé yo, ahora puede hacer su vida y ahora hacen más reclamos que hace 30 años. Cuando ahora la pasa de una manera mucho mejor y con una aceptación muy superior a lo que era antes. Aparte hay explicaciones que tienen que ver con las condiciones materiales de vida, ¿no? Hoy una mujer es mucho más independiente que hace 50 años. Hoy una mujer no pende su vida de lo que produzca el hombre. Hoy la mujer está inserta en el mundo laboral, en la esfera pública de la sociedad, y no gracias a la izquierda, gracias a la economía de mercado, al mundo libre, a los valores de Occidente. Exacto. Que son contra los que pelean esta misma gente. Y la mujer de hoy, al estar mucho más independizada de, digamos, lo que el hombre materialmente le proveía hace 50, hace 100 años, tiene la posibilidad de, frente a la mínima... al mínimo agravio del hombre hacia ella, cerrar la puerta de un portazo y rearmar su vida como quiera. Pero por condiciones materiales que un sistema político, social, moral y económico trajo a estas tierras, que es contra el que se enfrentan estas mujeres que dicen estar a favor de la mujer y que traen a nuestras tierras, insisto, un discurso ideológico que no puede estar más en las antípodas de los intereses de la mujer, ¿no? Sí, a mí lo que más me alarma de todo este tema es que yo tampoco, bueno, no tengo estadísticas, pero casi no tengo dudas que después de 12 años de kirchnerismo la violencia entre nosotros y la criminalidad ya entre criminales, digamos, ha aumentado muchísimo. Y me parece que eso viene un poco de la mano de la pérdida de valores que ha habido durante estos 12 años. Sí. Y me da mucha pena que esa situación, que es muy grave y que la vivimos todos los días, desde las peleas que puede haber en la calle, porque la violencia es como que se ha instalado hasta... Vos no le podés tocar el auto a otro tipo que se arma un quilombo que pueden terminar muertos, ¿viste? Y las violencias dentro de los hogares, con mucha marginalidad, ni hablar ya de las organizaciones narcotraficantes o dedicadas directamente al delito. Y en vez de estar preocupados y ocupados en eso, estamos en esto de hombre contra mujer, femicidios, es muy triste. Y aparte ver que eso, como en el día de ayer, ha tenido una masividad muy grande, aunque yo estoy convencido que la mayoría de la gente que estaba ayer ni sabía quién lo organizaba ni quién estaba atrás de eso. Iba porque la consigna que ellos habían encontrado les caía bien y fueron. Pero esto es como cuando hay una marcha por los derechos humanos, la organiza la Madre Plaza de Mayo, hijos. Bueno, y la gente dice, yo estoy de acuerdo con los derechos humanos. La semana anterior hubo una marcha contra la criminalidad o contra la violencia en general y no fue nadie. Porque no están estos grupos fue muy poca gente inyectando la militancia revolucionaria. No están estos grupos ideologizados arengando a las masas, ¿no? Agustín, ¿alguna reflexión que no hayas hecho todavía? Déjame que te sumo un dato más. Una de las pocas personas que salió con algún argumento interesante a tratar de embestir contra mi nota fue un ex profesor que yo tuve en epistemología. Esto fue ahora hace 2 horas. Y fue por Facebook. Esta persona es de ultraizquierda, ¿no? Uh-huh. Y él quiere hacer, quiso embestir la nota con un dato que me da de la ONU,
del año 2013, en donde dice así, déjame que te lo lea porque lo tengo justo acá. Dice, el homicidio interpersonal cometido por un compañero íntimo o familiar afecta a las mujeres de manera desproporcionada. A nivel global, 2/3 partes de las víctimas de homicidio cometido por compañeros íntimos o familiares son mujeres y 1/3 son hombres. Es decir, hasta la propia ONU reconoce que 1/3 de las víctimas mortales de las peleas entre los sexos son hombres. Para él eso es un guarismo bajo. Para mí es un guarismo altísimo, teniendo en consideración la diferencia física que existe entre el hombre y la mujer. Estamos hablando de 1/3 de los homicidios, entre comillas, entre los géneros. 1/3 las víctimas son hombres, según la ONU, ¿no? Un dato que lo podría haber sumado a mi nota, pero que no lo conocía. Lo conozco gracias a esta persona que él pensó que le era funcional a sus intereses de rebatir la nota, pero finalmente yo creo que es más que funcional a la nota, a la tesis de la nota, ¿no? Agregando que la ONU es un órgano totalmente al servicio de la ideología de género. Claro, O sea, claro. digamos, que en principio podría ser una fuente de la cual uno puede desconfiar y decir, a lo mejor es más de 1/3, porque si la fuente es de la ONU, tengo mis reservas. Mira, esto es más que interesante, ¿no? Porque teníamos al Estado hace 1 o 2 años, cuando todavía estaba el kirchnerismo en el poder, el Estado imprimió unos folletos para explicarle a los estudiantes de colegios qué era la violencia de género. Y esto está citado en nuestro libro, que explican allí que la violencia de género es aquella violencia que el hombre ejecuta contra la mujer, punto final. Bueno, acá tenemos datos de la ONU que dice que 1/3 de las víctimas mortales son hombres. ¿No? O sea, es un dato que me impactó, y sobre todo porque vino de una persona de ultra izquierda que pensaba que lo estaba utilizando para pegarle a mi tesis, ¿no? Y ahora, no, es completamente funcional a esta tesis. Ahora, acá hay algo que yo vuelvo a lo que decía Pablo hoy. Se hace una movilización exitosa, mucha gente, etcétera. Bueno, muy bien. No sé exactamente quién ganó, seguramente los grupos organizadores son los que se llevan los premios políticos. Ahora, a mí no me queda claro a quién va dirigida el repudio. ¿A quién va dirigido el repudio? ¿Al ministro de Justicia? No. ¿A quién? ¿A los jueces? No. ¿A los policías? No. ¿A quién va dirigido el repudio? Es que justamente no hubo ninguna claridad ni ninguna... Tiene una sola finalidad que es ideológica, es concientizar, claro, eso y es inyectar la guerra del sexo como concepto cultural. Eso es lo triste, porque supongamos que realmente la cantidad de femicidios está aumentando, que es muy grave y que, no sé, los hombres nos estamos volviendo locos en Argentina y estamos matando a nuestras mujeres, a nuestras amigas, qué sé yo. Supongamos que esto es así. Bueno, ¿cómo buscamos una solución a eso? Bueno, reclamándole a las autoridades, pero ¿a quién se le reclamó? A nadie. Pero ¿y qué le reclamás a las autoridades? ¿Qué puede hacer una autoridad más que, no sé, hacer una campaña de concientización? Che, muchachos, no maten a sus mujeres. ¿Qué más puede hacer? ¿Cómo el Estado se mete en una familia para evitar, por ejemplo, que se cometa un femicidio? Es muy, muy, muy difícil. Mira, eso. Yo creo que hay políticas si vos me públicas, dijeras, bueno, están pidiendo que se modifique algunos artículos del Código Civil, que se agraven las penas, que no sé, pero algo concreto, decime. No. Yo creo que habría cosas concretas para hacer en contra de la violencia, pero ¿sabés qué ocurre? Cuando la gente sale a pronunciarse en contra de la inseguridad, que la violencia es parte de la inseguridad, somos los fascistas, ¿no? Somos los que queremos mano dura. Parece que contra la única inseguridad que uno tiene la legitimidad de pronunciarse es en contra de la violencia de género. El resto, viste, uno queda marcado de por vida como un facho. Entonces fíjate la contradicción, ¿no? Acá hay que hacer una movilización en contra de la inseguridad como tal, para reclamar por todo tipo de violencia y para pedir políticas públicas efectivas en contra de la violencia. Pero en tanto no entendamos que la violencia es mucho más compleja que una mera problemática de género, claro, ninguna política pública va a poder ser viable. No. Exactamente. Y no, si no conoces cuál es el verdadero problema, digamos, el claro, remedio aplicado va a ser... Para darle un cierre, yo creo, Nico y Pablo, que esto es puro humo. Están usando la vida de víctimas
que todos lamentamos y todos lloramos, la están usando para vender política e ideología. Es lo más perverso que hay, pero es lo que están haciendo. Agustín, querido, te liberamos y agradecemos tu tiempo. Muchas gracias a ambos, como siempre, es un gran placer poder charlar todos estos temas con ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Agustín. Muchas gracias. Bueno, hacemos un cortecito y volvemos y de ahí vamos a hablar nosotros. Pablo, esta semana se cumplió aniversario, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Exacto. ¿Vos tenés idea cuándo surge o sea, cuándo empieza la celebración del 17 de octubre? O sea, el mito se empezó a construir desde cuando Perón ya era presidente. O sea, inmediatamente, o sea, sí, al año siguiente ya se... Si no fue en el 46, habrá sido en el 47 o 48. A ver, inclusive en la mitología ya a Eva Perón se le adjudicaba un papel el 17 de octubre, que no existió tal cosa. Y Eva se murió en el 52, o sea, imagínate que fue casi inmediato la reconstrucción, de la reexplicación de lo que había sucedido. Hay un dato interesante. Cuando muestran imágenes del 17 de octubre, nunca son imágenes del 17 de octubre. El propio Leonardo Fabio, en su película Sinfonía de un Sentimiento, reconoce que puso imágenes de otro acto peronista, porque no encontró en ningún lugar, en ninguna filmoteca, ni en el Archivo General de la Nación, fotos, ni tampoco... Claro, es muy raro. Es muy raro que si fue un acto tan multitudinario, no haya fotos. No te digo filmaciones porque no eran tan frecuentes, pero... Sí, pero el discurso de Perón está filmado, pero no se enfoca a la gente. Además es una cosa muy curiosa, porque el 17 de octubre fue una pelea interna dentro de la propia dictadura del GOU, de la que Perón formaba parte. Sería interesante que contaras un poquito cómo fueron esos días, los días previos, y qué fue lo que aconteció finalmente el 17 de octubre. Perón era un personaje, es un poco complejo para sacarlo desde la nada y explicar lo que pasaba en ese momento. Perón era el vicedictador de un gobierno militar que irrumpe en la Argentina en el año 43 con la deliberada pretensión de apoyar al eje en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Digamos, esto el propio Perón lo dice. La logia del GOU hace el golpe. Bueno, ahí va una sucesión de presidentes, hasta que queda Farrell, que era un personaje muy manipulable, y Perón era el hombre fuerte de ese gobierno, porque Perón era vicedictador, ministro de guerra, o sea que manejaba a los militares, y secretario de trabajo, o sea que manejaba a los sindicatos y las masas obreras. Y además Perón, que venía con esa idea y con esa mentalidad que impulsó ese golpe, cuando se dio cuenta que el eje perdía, convenció a Farrell de declararle la guerra a Alemania. O sea, hacen un golpe para apoyar a Alemania y le termina declarando la guerra. Y muchos sectores del ala dura de ese nacionalismo, de ese gobierno, lo consideraban a Perón un traidor, un figurón, etc. Sí, o sea, era una interna. También los militares no estaban, o sea, estaban divididos, no eran todos del lado de Perón. Bueno, por eso, digamos, no todos querían estar del lado del eje cuando Perón sugería eso. Lo que pasa es que eso era lo que la logia sugería. El golpe se da con otro mensaje, contra el fraude, porque estaba el gobierno conservador, que algunos hechos de corrupción y algunos episodios comerciales que tenían muy mala prensa, el famoso pacto Roca-Racing, bueno... aprovecharon una coyuntura y hacen el golpe, pero no dicen. Perón dice que esa fue la causa del golpe. Propagandísticamente esa no fue la causa del golpe para el gran público. Por eso, es más, ese golpe inclusive lo apoyaron los radicales. Porque los radicales tenían la sangre en el ojo, porque los conservadores a su vez habían golpeado a Irigoyen en el año 30. Entonces que venga una facción militar a golpear a los conservadores, los radicales celebraron como una revancha. O sea, fue una cosa muy revuelta. En esos 3 años, Perón hizo de todo. Ascendió, serruchó pisos, exponía mucho a su novia, que era Eva Perón, de muy mala fama, por otra parte, que para la época era un poco escandaloso, era muy demagogo.
tenía toda una serie de prácticas que en muchos ambientes empezó a despertar celos, disputas, rencillas. Él tenía un desmesurado afán de figuración y se terminó casi convirtiendo en el hombre fuerte. Y encima termina declarándole la guerra a Alemania, cuando el ala dura que impulsa ese golpe era para apoyar a Alemania. Entonces, en un momento determinado, por presiones internas, lo culminan a Farrell a que a Perón lo encarcela. Lo expulsen del gobierno. Él le pide a Farrell una última expresión pública con sus descamisados y hace un acto, yo no me acuerdo si fue en el sindicato, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ahora se me hizo hace un acto con su gente despidiéndose y decreta un aumento de sueldo, muy importante. Un decreto falso, porque el decreto lo tiene que firmar Farrell. Claro. Entonces todos lo aplauden y le tira a Farrell el decreto que Farrell se lo encaja a Perón. Esto último fue considerado una cosa inadmisible. Por eso ya Perón dejó de ser un simple despedido y ahí fue, digamos, el punto de inflexión que dijimos, vamos a detenerlo porque este tipo es ingobernable. Lo detienen en el Tigre, bueno, lo llevan a la isla Martín García. Y gente ligada a Perón dentro de las negociaciones y empieza a forjar la movilización. Fíjate qué paradoja. El hombre fuerte, el puntero más importante que movilizó a las masas en apoyo al líder que estaba siendo detenido, fue un sindicalista de la carne que se llamaba Cipriano Reyes. Cipriano Reyes movilizó gran parte por las zonas de Berisso, por las zonas de Gran Buenos Aires hacia la capital, ¿no? Movilizó, tenía una influencia fuerte en los sindicatos, era un bandolero, un pistolero, pero un tipo con agallas y con mucha, capacidad para movilizar. Él fue un poco el alma mater de esa movilización sindical. Como era un hombre importante, después cuando Perón llega al poder, lo encarcela a Cipriano Reyes, porque Cipriano Reyes no era un tipo fácil de gobernar. Lo encarcela y lo tortura durante 10 años. Sale liberado con la Revolución del 55. O sea que Perón traiciona a quien le armó el 17 de octubre y el 17 de octubre es recordado como el Día de la Lealtad. Claro. Ahora, hay muchas preguntas sobre esto, ¿no? ¿Cuánta gente hubo? Muchos dicen que hubo muchísimo menos. De hecho, hay un dato interesante que yo lo rescaté del libro de Silvia Mercado. Ninguno de los diarios del día siguiente rescataron la magnitud de la movilización. Fue como una más, digamos. Habrá sido importante, pero no tiene relación con lo que el mito después recogió. Algunos hablan de 10.000 personas. Ahora, incluso cuando Perón estaba detenido, él mismo no estaba planeando este regreso, era como que él ya se estaba autoconvenciendo de apartarse de la política, ¿no? Mira, algo así, después Perón siempre que vio una situación complicada renunciaba a todo. Lo hizo en el 55, las agallas no eran su fuerte. Hay una carta que él le manda a Eva Perón, donde él le dice, bueno, yo me retiro y nos vamos a casar y qué sé yo. Y de hecho es cierto, él le pide el retiro a Farrell cuando negocian, cuando Farrell decide negociar con Perón. Perón se retira como coronel del ejército. Y después se hizo, cuando él ya sale airoso de toda esa puja y sale fortalecido políticamente y finalmente tiene la chance de ser el candidato del gobierno militar, o sea, continuar el gobierno militar pero a través del aval electoral, y él era el hombre que representativo de eso, ganó la puja interna dentro de ese gobierno militar, le dice a Farrell, de manera ilegal, que Farrell lo ascienda a general. Claro. No podés ascender a una persona que ya se retiró, salvo post-mortem o en un acto de servicio, no porque sí. O sea, hasta su título de general es falso, es ilegal. Que Perón se lo hizo poner como por su vanidad, que era mucha. Y él dice textualmente que él tiene una reunión con los cabecillas del GO, de ese gobierno, cuando ya había ganado la puja y bueno, empiezan a acomodar las cosas, que para él era un honor representar al gobierno en las elecciones siguientes. Pero a la historiografía peronista le sirve el 17 de octubre para hacer pasar a Perón como alguien que desde abajo se rebela contra la oligarquía. No, fue un problema interno de alguien que ya tenía el poder. Claro.
Perón no fue el cambio en la reelección del 46, fue el continuismo de una dictadura militar de corte nazi-fascista, maquiavélica a lo Perón, ¿no? Con todas esas volteretas y con un nazifascismo que ya había perdido la guerra, porque el mismo año que fue el 17 de octubre cae el eje, o sea que ya no tenía ningún sentido seguir agitando banderas que eran causa perdida. Pero las siguió y prácticamente instaló o continuó un gobierno fascista en el momento en que el fascismo en el mundo estaba en total decadencia. Y lo curioso es que los adeptos a Perón le dicen siempre que Perón era un adelantado. Claro. No era un adelantado. Se adelantó a su tiempo, no, venía para atrás. Ya no corría más ese sistema, se había perdido. Claro, exactamente. Bueno, así me gustaba hablar un poquito del 17 de octubre con un especialista como Nicolás y me agarraste de decir repasar las cosas. no, pero el concepto general, tampoco en 5 o 10 minutos podemos sí. avanzar mucho, pero bueno, Perón después dijo públicamente, con lo mentiroso que era, que había 1 millón de personas. Claro. Algo que 1 millón de personas sería para la población total que había. Para aquella época, bueno, pero vos fíjate en la película de Leonardo Fabio, que es el film panegírico por excelencia de Perón, lleno de mentiras y muchas mentiras. Ahí Perón esboza la cifra de 1 millón. No hay una foto de nada. Es más, con los parlantes de la época y todo, que era muy primitivo, el discurso de Perón está. Claro. Está, y él dice ahí que le pidió el retiro a Farrell. Entonces él se retira, o sea que nunca debió, o sea, fue una de los tantos trucos de Perón, ¿no? Fue elegido general de manera ilegal, clandestina. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que nos despedimos. Nos despedimos. Y los esperamos a todos el próximo jueves. El próximo jueves. Listo. Muchas gracias a todos.